Y ahora, Maya, vamos a vivir un momento de la noche mágico. Efectivamente, ahora van a tener la oportunidad de descubrir a un hombre que se caracteriza por la magia, por la ilusión y por su capacidad de comunicación. Prepárense porque llegan muchas sorpresas. Atentos y atentas, no se pierdan detalle porque les dejamos con el mago Miguel de Lucas. ¡Hola! ¡Hola! Bueno. Oye, una mierda de aplauso esto, ¿eh? Espera. Pero vamos, ¿qué está pasando aquí? Hace 2 años, macho, ¿cómo ha pasado? Madre mía, os ha hecho polvo estos 2 años, ¿eh? Madre mía, cómo está la gente. Repito y salgo, ¿eh? Y de verdad, aplauso, pero como Dios manda. Vamos allá, ¿eh? Señoras y señores, después de su gira por los 5 continentes, ahora llamados Eroski, llega a Baluarte, el increíble, el maravilloso, el único, Miguel de Lucas. A ver ese aplauso, hombre, ahora sí. Ahora sí, hombre, esa energía. Claro que sí. ¡Qué gusto! Ahí, fenomenal. Fenomenal. Muy bien. Qué falsos sois, ¿eh? Bueno, oye, os digo una cosa, estaba muy emocionado cuando me avisaron para venir a este lugar porque es uno de los últimos recuerdos que tengo antes de que empezara esta historia, ¿no? En el 2019 yo siempre cuando me llamaban me refiero a la gala de 2019 como la gala del año pasado, ¿no? Porque parece como ha habido ahí un momento en el que han ocurrido muchísimas cosas y para mí hoy es un día muy especial poder ver este lugar lleno y no lo digo, no es una frase hecha, lo digo de verdad porque lo siento de verdad. Y por eso he preparado algo muy especial para poder hacer con todos vosotros a la vez y que podáis participar todos. Mirad, yo los domingos en la 2 de Televisión Española presento un programa, se llama Un País Mágico y en este programa recorro España de norte a sur, de este a oeste. Son ya 6 temporadas. De hecho, mira, me acaban de confirmar que el próximo domingo se emite el capítulo dedicado a Tudela. ¡Jo, qué casualidad!, ¿no? Qué casualidad, Tudela. Y por eso he preparado algo muy especial con todos vosotros. Así que lo vamos a hacer aquí, en esta pantalla. Quiero que estéis muy atentos y que comencéis de alguna manera a fijar vuestra atención. Porque mirad lo que vamos a hacer. He traído una serie de cartas que ahora las vamos a ver aquí sobre la pantalla. Son cartas que no son cartas normales. Vamos a ver aquí el plano sobre la pantalla, por favor. No son cartas normales. Cada una de las cartas, ahí está, tiene que ver con un lugar de esta maravillosa tierra. Mirad. Voy poniendo por aquí, voy poniendo por aquí, así, que se vean bien. Ahí está, por aquí. Bueno, hay lugares de todo tipo. Y es que claro, en esta tierra, como tenéis tanto donde elegir, pues claro, es que así cualquiera, ¿eh? Entonces, ahí está, más o menos, ahí está. Voy a echarlo un poquito para acá para que se vea mejor. Así y así. Bueno, vamos al lío. Aquí la gente en Pamplona suele quedar en la Plaza del Castillo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que todo el mundo esté con su atención aquí, en la Plaza del Castillo. Yo os voy a dar una serie de instrucciones. Os voy a decir que os mováis un número determinado de lugares. Por ejemplo, si yo digo que os mováis 4, partiendo de la Plaza del Castillo por empezar todos en el mismo sitio, podéis hacer 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3 y 4. Podéis hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adelante a atrás, de atrás a adelante, pero nunca en diagonal. Luego habrá un momento en el que haya cartas que estén así y evidentemente estas cartas no cuentan y por aquí no podéis pasar. ¿Se ha entendido más o menos? Perfecto. Estamos en la Plaza del Castillo, todo el mundo con la atención aquí. Y yo quiero que, ya sabéis, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, como queráis, os mováis. Cuando yo diga ya, desde aquí, el primero será siempre el salto desde la Plaza del Castillo. Quiero que os mováis 5 lugares y que os quedéis donde lleguéis, cada uno en un sitio. 1, 2 y 3. Ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Quietos donde estéis. Porque yo creo que nadie de vosotros, y si me equivoco esa persona que se ponga en pie, estáis en el Monasterio del Aire, en la Catedral de Pamplona, joder, todo religioso, macho. En la Colegiata tampoco hay nadie. Y en la capilla tampoco hay nadie. No se pone nadie de pies. La cosa funciona. Ya dice mucho de vosotros, ¿eh? Ni en la capilla ni en la catedral. Bueno, ya vosotros, ¿eh? Ya veréis luego cuando sea veréis. Bueno, ahora quiero que os mováis desde donde estáis
3 lugares. Recordad que por aquí no se puede pasar porque hay otras cartas. Podéis rodear y siempre de uno en uno y nunca en diagonal. Ya. 1, 2 y 3. Venga. Quietos ahí donde estéis, ¿eh? Porque yo creo que no estáis ni aquí, ni aquí. Creo que tampoco estáis aquí, ni aquí, ni en las cuevas. Qué pena. Nadie se pone de pie. Voilà. Otra vez, desde donde estáis, de uno en uno. 3 lugares, ya. 1, 2 y 3. Me la juego. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Quiero que os mováis un solo lugar, ya. Qué bonito, ¿no? Oye, una cosa. ¿No es para comerme o no? ¿Eh? Oye, mirad, como tengo muy poquito tiempo, quería hacer una cosa súper especial. Y en este tiempo que hemos pasado, pues ha habido personitas que muchas veces no hemos sabido cómo explicarle lo que ha pasado. Entonces yo quiero hacer una cosa con un niño o con una niña que haya venido. Ahora han venido muchos porque no solo para niños y niñas, pero no sé si hay alguno. ¿Algún niño o alguna niña que se sienta especial por aquí? ¡Uy! Una niña levanta la mano. Ven. Ven, un aplauso para ella. Ponte aquí. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ane. ¿Y cuántos años tienes? 7. ¿10? 7. 17, pues. Te has quedado muy pequeña. 7. Ah, 7, va, no me grites, hombre. ¿Y a qué te dedicas en la vida? ¿Estudias, trabajas? No, voy al cole. Ah, vas al cole, vale. Y la última pregunta, es que soy un poco cotilla, ¿eh? ¿Casada, viuda, soltera, divorciada? Nada. Como yo, muy bien. La pregunta importante, la más importante, ¿eh? ¿A ti te gusta la magia? ¿Te atreverías a hacer conmigo algo súper especial? ¿Con quién has venido acompañada? Con mi tía. Ah, tu madre se la deja a tu tía, ¿no? Esto es muy típico de las madres, no te preocupes que a mí me la hacen y tengo 40 años, ¿eh? ¿Cómo se llama tu tía? ¿Cómo? Suriñe. Ah, Suriñe. Suriñe, ¿tienes móvil? Pues prepáralo porque quiero, mira, tienes permiso para levantarte. No hace falta que subas al escenario, pero te puedes acercar hasta ahí, hasta donde quieras, porque quiero que grabes esto que vamos a vivir con ella, ¿de acuerdo? Porque va a ser una cosa súper especial, porque tú ahora mismo representas a todos los niños y a todas las niñas de Navarra, y contigo vamos a cumplir un sueño. ¿Te apetece? ¿Sí? Pues acompáñame, ven. Mira, ponte por aquí. ¿Así? Quieta ahí, mira. Vamos a poner esto por aquí así. ¿Estás preparada? ¿Seguro? ¿Ya está su tía grabando? Vale, perfecto, ven. Ahí está, mira. Ponte las piernas por aquí así. Así, perfecto. Y échate la cabeza para atrás, así. Quiero que estés tranquila, porque lo que va a ocurrir te va a encantar. Mira. ¿Estás lista? ¿Seguro? Vamos allá, ¿eh? Mirad esto.
lo has hecho tan bien que te voy a regalar esta carta. Es una carta muy especial. Solo tienes que ponerla debajo de la cama y mañana por la mañana cuando te levantes, además de la carta, habrá un billetito de 100 euros. ¿En serio, Choca? ¡Un aplauso para ella! ¡Qué bueno! Muy importante, cuando llegues a casa, si duermes en casa de mamá o si te ha dado, va a salir tu madre esta noche de fiesta y te la ha colado, que con quien duerma esta noche, dile, me ha dicho el mago que cuando deje esta carta, mañana por la mañana tendré un billete de 100 euros, ¿vale? Para que se acuerde. Bueno, está bien. ¿Sabéis una cosa? Muchas veces cuando hablo con los niños, yo tengo tres, y cuando hablo con ellos me encanta, porque el mayor, que tiene ahora 8 años, ya me ha pedido un pequeño diario para guardar sus secretos, y yo me pregunto, wow, oye, con los niños mola hablar de secretos, pero con los adultos yo ya me considero un poco como de esta familia, que nos hemos visto 2 veces. Entonces, quiero que todos vosotros, desde el sitio, penséis en un secreto. Venga, pensadlo, ¿eh? Por favor, pensad en un secreto, el que queráis. Da igual, si es un secreto político ya ni te cuento, como Ayuso me tiene bloqueada, no sé. Ese tipo de cosas, un secreto genial. Porque lo importante no es el secreto. Ahora quiero que cojáis ese secreto y que lo reduzcáis a una... Señora, no se vaya, que lo sé hacer mejor. De verdad, hombre, que quedan 3 minutos. Que quedan 3 minutos, hombre. Que son 3 minutos, prometo. Ya. Es que, a ver, que te podías haber ido, que igual tienes una urgencia, pero es que he preparado mucho este número y te vas en mitad del número. Vale. Y se queda, macho. Oye, pero ¿cómo sois tan majos aquí en este sitio? O sea, es increíble, macho. Otro me ha dicho, anda, chaval, que te den. Bueno, pensad el secreto. Y ahora quiero que ese secreto lo reduzcáis a una sola palabra. De tal manera que en vuestra mente tengáis una sola palabra. Vamos allá, voy a coger a una persona que quiera compartir. Hola, ¿qué tal estás? ¿Me puedes ayudar a hacer una cosa, por favor? Por favor, hombre. ¿Y cómo es tu nombre? Joder, qué tía más rancia sois, ¿no? ¿Cómo es? Solo es una cosa muy pequeñita. ¿Cómo es tu nombre? Te lo pido de rodillas. O sea, de rodillas. No, de verdad. ¿Y la de rojo que te lo cojo? ¿Eh? Es que como vienes tan discreta, ¿cómo es tu nombre? Ainhoa, tú sí, por favor, me ayudas, ¿verdad? Menos, tú sí que eres maja, no como esta. Un aplauso para Ainhoa. Fuerte el aplauso. Venga, que luego me paso de tiempo y vamos. Ahí la de rojo que te lo cojo, vamos, venga. Ainhoa, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias. Ponte por aquí, por favor. Oye, ¿has pensado en ese secreto? ¿Lo has reducido a una palabra? Lo voy a poner yo así por este lado. Perfecto. Y una cosa, si tuvieras que contarle este secreto a alguien, ¿a qué persona se lo contarías? Dime un nombre. La consejera. Pero, ¿la consejera? ¿Le contarías tu secreto a un político? ¿Tú estás loca? ¿Eh? Bueno, da igual, ¿eh? Pero, claro, pero el nombre... ¿A qué nombre? ¿Y si puede ser una persona que no conociera a nadie o...? Si no conociera a nadie, Sí, una persona así que a la que tú le confiaras en un secreto muy personal. a mi marido. ¿Cómo se llama tu marido? Iñaki. Iñaki. ¿Has preferido a la consejera que a tu marido? O sea que... Por mucho que te agaches te vemos. Ah, bueno, que va a hablar con ella. Iñaki, perfecto. Pues vente por aquí, por favor. Vente por aquí. Iñaki, mira, quiero que aquí no te va a ver absolutamente nadie, ¿eh? Escribas en mayúsculas esa palabra que recoge tu secreto, ¿de acuerdo? Pero ya no es un secreto. Bueno, no, pero si nadie lo va a ver, no te va a ver nadie, ni las cámaras. Una palabra, si puede ser en castellano mejor y en mayúscula para que todo el mundo lo pueda entender. No creo que se lo tengas que enseñar a nadie, pero vamos a jugar con la memoria y puede ser que se te olvide. En mayúscula, bien. Esa palabra que reduce es la palabra clave. ¿Ya está? ¿Seguro? Vale, perfecto. Pues quiero que quites la hoja, quita la hoja, que nadie lo pueda ver. Dobla la hoja en 2, en 4, en 6, en 8. Está. Perfecto. Dobla bien y guárdatela en un sitio donde yo no pueda tocar. O donde no me dejes tocar. Eso, vale, perfecto. Eso. Y dame rotulado.
ponte por aquí, ponte por aquí, ponte por aquí, ponte por aquí. Oye, alguien que cuando nos enfrentamos a la experiencia mágica, ¿sabéis lo que ocurre? Que la gente suele ver la magia y la puede procesar desde el lado racional o desde el lado emocional. Desde el lado racional, ¿hay alguna manera de que yo sepa qué palabra has escrito? Ese secreto es para ti, ¿verdad? Solo hemos dicho que se lo contarías a Iñaki, en el supuesto caso, siempre y cuando no tenga que ver con Iñaki, porque si no, a la consejera, pelota, pum, 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 pum. Bueno, en fin, vamos allá. Vamos allá. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer una locura de absoluta conexión. Mira, perdón un momentito. Vamos a abrir mi teléfono, quiero que os acerquéis. Ven si quieres. Íñigo, ¿verdad? Íñigo, gracias, tío. Quiero que marques un número de teléfono. Vamos a llamar a una persona, no, por favor, que no conozcas el número, si no marcas el de la consejera, ya lo sé yo. Venga, un número que empiece por 6. Venga, te lo inventas, sí, vamos a conectar con alguna persona en España, donde sea. Sí, 84, los últimos números no los vamos a, para que nadie les llame luego, otros 2, y esos, faltarían 2 números, ponlos. Vale, perfecto. Ahora ya se han visto, ¿no? Bien, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a probar. Voy a llamar, A ver si da tono. Parece que sí. Es el número que has marcado, ¿verdad? Sí. Es una locura. ¿Hola? Hola, ¿con quién hablo? Hola, con Jordi. ¿Qué ha dicho? ¿Con quién? Con Jorge. Con Jorge. Sí. ¿Quién eres? Jorge, mira, yo soy Miguel de Lucas. No sé si me... ¿Dónde te pillo? ¿Qué llamas? ¿De la tele? Sí, pero ahora no estoy en la tele, ahora estoy en... ¿Tú dónde estás? Ah, yo aquí, en el parking. ¿Qué has dicho? En el camping. Bueno, escucha, mira, esto no es una broma, ¿vale? Es una cosa que quiero hacer contigo. Estoy aquí con una amiga y quiero pedirte un favor. Mira, para que veas que esto es verdad, luego puedes entrar en la página web de Navarra Televisión y ver lo que está ocurriendo. ¿En qué ciudad estás? Estoy en Madrid. ¿Y qué tal por ahí con la Ayuso? Bloqueando, ¿no? A todo el mundo. Bueno, Aquí escucha, si estás en... no sé si tienes por ahí una revista, un libro o algo. Sí. A ver, tengo aquí, espera un momento. Sí, bueno, un ticket, una especie, como un folleto, sí. Qué desastre, no vuelvo a esta gala ya. Bueno, mira, te voy a pedir una cosa. Solo quiero que te fijes en algo que haya escrito por algún sitio. ¿Vale? Te prometo que no es una broma, Yo soy Miguel de Lucas, estamos en la entrega de los premios Navarra de Televisión, desde Baluarte, desde Pamplona, y quiero que te fijes en una palabra, la que tú quieras, y que cuando Vale, espera, a ver un segundo. Vale, ya está. Vale, y cuando cuente 3 quiero que digas esa palabra. 1, 2 y 3. Régimen. Saca el folio. Bueno, régimen. Régimen, la misma palabra. Fuerte, ¿no? Fuerte. Te puedes sentar. Muchas gracias por esa conexión. Un fuerte aplauso para ella. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Por cierto, oye, no os he contado que yo también guardo un secreto y con esto me despido. Mi secreto es que esta pizarra que ha estado ahí desde el principio es una pizarra que ha estado ahí en un segundo plano. Aquí yo he escrito un nombre antes de empezar esta gala. Acércate para que lo vean porque van a flipar. Y este nombre, ¿nosotros qué es?